Cordial saludo, tutora. Voy a realizar la sustentación del primer componente práctico de genética. Mi nombre es Frankenstein Rojas Díaz, con la tutora Ingrid Joana Hernández. Inicio con el esquema del video, el dogma central y la biología del ADN, ARN y proteínas. Iniciamos con el ADN, que es una macromolécula que contiene y transmite la información genética de los seres vivos, es decir, que toda la información almacenada en el ADN se transmite de una generación en generación, por lo cual se explica el por qué un hijo se parece a sus padres. También aquí tenemos el nucleótido que está compuesto por el nucleótido del ADN está compuesto por un grupo fosfato, una pentosa, una base nitrogenada. Esto forman grupos de nucleótidos. Todo este grupo de grandes cantidades forman el ADN. También tenemos las bases nitrogenadas, que la pentosa tiene las bases nitrogenadas, que son la adenina, guanina, citosina y tinina, que se complementan en puentes de nitrógeno. Es decir, la adenina se complementa con la tinina y la citosina con la guanina. Nos vamos con la transcripción de ADN y ARN. La transcripción es el proceso mediante el cual la información contenida en el ADN se copia en una molécula de ARN. La etapa de transcripción es la siguiente. Iniciación. El co- en- es donde el codón TAC, tinina, adenina y citosina eh, hacen comenzar la secuencia y a ella se une la helicasa y la ligasa para abrir y desenrollar el ADN. Dentro de esta burbuja participan una variedad de enzimas y otras moléculas que ayudan a la replicación de esta. Los dos principales son el ARN primasa y el ADN polimerasa. El ARN primasa se une a una hebra de ADN abierta y deja los primeros nucleótidos para que el ADN polimerasa comience la sesión de la nueva hebra en dirección 3' a 5', en modo de lectura que construido de forma antiparalela, es decir, que aquí se construye inicia con 3' a 5', y la otra que se va a crear es de 5' a 3'. Iniciamos con el la elongación. La ARN polimerasa se mueve a lo largo del ADN, leyendo las hebras molde. Por cada base de ADN, la enzima agrega un nucleótido complementario al ARN. A medida que el ARN se forma, se separa el ADN y la doble hélice del ADN se vuelve a cerrar dentro de la enzima. En esta fase, el ARN polimerasa va escribiendo una copia de la información genética del ADN, pero en lenguaje de ARN. Y está la última parte, que es la terminación. Eh, la, la ARN polimerasa llega a una secuencia de terminación, o sea, un conjunto de bases que que indican el fin del gen. Al llegar ahí, se detiene la síntesis de las moléculas del ARN y se libera. El ADN vuelve a enrollarse completamente. El resultado del ARN recién formado. También el proceso del ARN puede usarse de inmediato
para fabricar proteínas. En eucariotas, el ARN necesita pasar por procesos de maduración. Vamos con la transcripción del ARN a proteínas. La traducción de este proceso mediante el cual el ARN mensajero se lee en los ribosomas para fabricar proteínas, que son las moléculas responsables de casi todas las funciones biológicas del cuerpo. Etapa de transcripción. Da la iniciación. En la iniciación, el ARN mensajero recién formado en el núcleo llega al citoplasma y se une a un ribosoma. El ribosoma lee la secuencia del el ARN mensajero en grupos de 3 bases llamadas codones. Cada codón corresponde a un aminoácido específico. El proceso de traducción siempre comienza con el codón de inicio AUG, que modifica para el aminoácido metionina. Sigue con la fase de elogación. El ARN de transferencia transporta aminoácidos al ribosoma. Cada ARN de transferencia tiene un aminoácido de 3 bases complementarias al codón del ARN mensajero. Si el ARN mensajero tiene un codón AUG, el ARN de transferencia tiene el autocodón UAC. El ribosoma se mueve codón por codón y cada vez que entra a un nuevo ARN de transferencia, el aminoácido que trae se une al anterior mediante enlaces peptídicos. Así se forma una cadena de aminoácidos polipéptidos. Y vamos con la última, que es la terminación. Cuando el ribosoma encuentra un codón de parada UAA o UAG o UGA, la síntesis se detiene. No existe un ARN de transferencia que reconozca estos codones. Por esto el ribosoma libera la cadena de aminoácidos. La cadena recién formada se pliega en una estructura tridimensional de proteínas funcionales. Importancia del dogma central. Hace una relación entre el ADN, ARN y las proteínas, pues esto explica los mecanismos de transferencia y expresión de la herencia genética. Esto explica cómo se replica el ADN, cómo se transcribe y cómo se traduce en proteína. Esquema de la estructura general del ADN. Como podemos visualizar, tenemos aquí una hebra de ADN. Como visualizamos, tiene sus bases nitrogenadas. Aquí tenemos la adenina, timina, citosina y guanina, que aquí se sintetizan por la pared de bases. Aquí miramos la pared de bases, también está formada por columnas de azúcar y fosfatos, y eso es por este lado del esquema del ADN. La tabla comparativa de las principales características del ADN y el ARN. Tenemos la tabla comparativa, tenemos las características, el ADN y ARN. Las características son nombre completo, el ADN es ácido desoxirribonucleico y el ARN es ácido ribonucleico.
Tenemos también tipo de azúcar. El ADN tiene desoxirribosa y el ARN tiene la ribosa. Las bases nitrogenadas. El ADN tiene la base nitrogenada de adenina, timina, citosina y guanina. Y el ARN tiene adenina, uracilo, citosina y guanina. También la estructura, el ADN es una doble hélice y el ARN es una cadena simple. La localización, el ADN está ubicado en el núcleo y el ARN en el núcleo y el citoplasma. La función del ADN es almacenar la información genética y del ARN participa en el síntesis de proteínas. Tenemos la estabilidad. En el ADN es muy estable y el ARN es menos estable. El tamaño en el ADN es largo y en el ARN es más corto. También nos dijeron que subrayara con color las diferencias, las principales diferencias que tienen las dos. Aquí subrayé que el ADN tiene como el tipo de azúcar la desoxirribosa y el ADN es la ribosa, que es lo principal, lo que tienen de diferente. Otra cosa es la base nitrogenada, lo único que cambia de de las bases que tiene, lo único que cambia es la tinina y el uracilo. También la estructura se nota que en la estructura del ADN es una doble hélice, mientras tanto que el ARN es solo una cadena simple, o sea, una hélice. También la otra diferencia que tienen que el ADN almacena la información genética y el ARN participa en la síntesis de proteína. Aquí tenemos un esquema de cómo se lleva a cabo la síntesis de proteína. Como miramos aquí, tenemos una hebra de ADN. Aquí tenemos la hebra de ADN que ya se está en proceso de división. Que como miramos aquí, la hebra de ADN aparece la hebra de ARN que lleva la información de transcripción. Aquí es donde el gen se está transcribiendo y la hélice de arriba, esta hélice no se transcribe. El ARN que se transcribió viaja en ARN mensajero, viaja y llega al ribosoma. Aquí en ribosoma el ribosoma lo traduce en cadenas de aminoácidos. Cada triple cadena de ARN mensajero codifica un aminoácido que es lo que entra al ribosoma. Muchas gracias por su atención, profe.